que se denominaba teoría de muestreo, y lo que vimos es el nombre del capítulo de la unidad, número 8, y dijimos que dentro de esta unidad había dos grandes temas que íbamos a trabajar. Uno lo vimos en la clase pasada y el otro lo vamos a abordar en la clase de hoy. Y esos dos grandes temas tenían que ver con comentarles, enseñarles o compartir con ustedes cómo seleccionar muestras, en el caso del tema que vimos en la clase pasada, es decir, estaba bajo el título Procedimientos de muestreo. Y el otro gran tema que vamos a ver hoy es lo que denominamos distribución de muestreo, es decir, hacer un análisis del comportamiento, ¿sí?, de distintas muestras y distintas medidas. El análisis se hace sobre las medidas que yo obtengo de esas muestras para justamente hacer ese análisis, esa predicción de cuál va a ser ese comportamiento y establecer ciertas relaciones que me van a ayudar, ¿sí?, como base o como fundamento para la aplicación de lo que se llama la estadística inferencial, que todavía vamos a abordar cuando entremos a las unidades 9 y 10, que tienen que ver con unas técnicas y procedimientos para hacer las generalizaciones. Este tema que vimos en la clase pasada, básicamente el tema fuerte era procedimientos de muestreo, lo empezamos abordando explicando un poquito por qué, o las razones le llamábamos, por qué yo a veces tenía que muestrear, por qué a veces tenía que trabajar con muestras. Entonces, hablamos de algunas razones del muestreo y les comenté que hay muchas más razones, ¿sí? Simplemente hicimos un recorte, hay muchas más razones, que ustedes pueden complementar la lectura, como siempre les digo, pero tratamos de identificar las más comunes, como habíamos dicho, la destrucción del elemento, el costo, el tiempo, el recurso humano, la posibilidad de que la población sea infinita. Había muchas razones por las cuales cuando yo diseño un experimento podía optar por trabajar con una muestra y no con la población. Una vez que charlamos de eso, nos fuimos a clasificar que existían dos tipos de procedimientos para seleccionar muestras. Unos procedimientos que le llamábamos probabilísticos y otros procedimientos que le llamábamos no probabilísticos. De los no probabilísticos, que son los que no vamos a utilizar, pero también los queríamos dejar como expuestos para que vean que existen algunos métodos, ¿sí?, que no justamente se respaldan en un proceso, en un cálculo, sino que interviene ahí mucho, como les decía, la subjetividad, la apreciación y el criterio del investigador. Dentro de esos procedimientos no probabilísticos también les presentamos dos a título de muestra, pero también tienen para realizar lectura en el material, existen otros. Les presentamos dos, los más comunes, que eran los procedimientos no probabilísticos, uno que se llamaba el muestreo por juicio, y el otro que se llamaba el muestreo de la muestra a la mano, la muestra disponible, o la muestra por conveniencia. Tiene como varios nombres que indican lo mismo. Entonces, hablamos de las características de ellos, ¿sí? ¿Por qué le decimos de juicio? ¿Por qué le decimos de la muestra de conveniencia o la muestra a la mano? Y pasamos después a los procedimientos probabilísticos, que esos son los que nos interesan, ¿sí? Porque las muestras que vamos a trabajar nosotros en nuestros procedimientos de inferencia o generalización tienen que ver con la selección de este tipo de muestras, en donde hay un respaldo, hay un cálculo, hay una definición, como yo les había dicho, una posibilidad de poder calcular la probabilidad de la ocurrencia del elemento o de la muestra, el error y la precisión de los estimadores. Entonces entramos por el camino de los procedimientos probabilísticos, y ahí les mostré 4, que son los que están acá en pantalla, que lo habíamos visto también la clase pasada como la última diapositiva que trabajamos, en donde hablamos de un muestreo aleatorio simple, un muestreo estratificado, un muestreo sistemático y un muestreo por conglomerado. Cada uno de estos muestreos
con sus características, con sus expresiones matemáticas que me permitían calcular, en algunos casos el tamaño de las submuestras, en otro caso la probabilidad de la selección del elemento. En el caso del sistemático definíamos un patrón para ir respetando y tomando el elemento de la población que iba a conformar la muestra. Y así, bueno, vimos cada uno de ellos con sus características y un ejemplo, ¿sí? Y también les hice referencia en esta última diapositiva, no solamente las características de cada uno, sino que se puede llegar a combinar, ¿sí? Distintos muestreos, ¿sí? Puedo trabajar un estratificado, como les decía, y dentro, que me definen los tamaños, y dentro de en la elección pura del elemento, puedo trabajar un aleatorio simple o un sistemático, pero que cada uno tenía estas particularidades en donde yo debía visualizar o hacer una mirada, ¿sí?, de esos datos poblacionales en relación a la variable bajo estudio para tomar decisiones en relación a cuál de todos estos procedimientos probabilísticos era más conveniente de utilizar. Bien, y ahí terminamos un poco los contenidos que vimos la clase pasada en relación a este primer gran tema de la unidad teoría del muestreo. El otro tema, que es el que vamos a empezar a trabajar hoy, se llama distribuciones en el muestreo. Entonces, les dije que son palabras ya conocidas para ustedes: distribuciones, ¿sí?, de frecuencias, distribuciones de probabilidad, y ahora distribución de muestreo. Quiere decir que es el comportamiento, ¿sí?, de medidas que yo obtengo de esas muestras, y en función de ese comportamiento, que siempre va a tener asociada una frecuencia o una probabilidad, yo puedo llegar a definir, como les digo, en función de la mirada de ese comportamiento, qué tipo de muestras, qué tamaño de muestra, qué medida que puedo obtener de una muestra es la mejor medida para después trabajarla en los procedimientos de la inferencia. Los procedimientos que vamos a ver, siempre lo repito, son la estimación y la verificación de hipótesis, porque hay muchos procedimientos. Nosotros hemos concentrado en dos procedimientos específicos dentro de la inferencia, que es la estimación estadística y la verificación de hipótesis, o también llamada dosimasia de hipótesis. Bien, entonces la idea era trabajar hoy, como les decía, sobre ese contenido, distribuciones muestrales, y para eso voy a primero anticiparlos un poco antes de empezar a trabajarlo, porque después, al final de la clase, me van a decir: ¿para qué hicimos todos esos cálculos, profe? Bien, porque la idea es que a través de una aplicación numérica, de un ejercicio, de un caso, de una situación numérica, vamos a demostrar, ¿sí?, ciertas relaciones, ciertas igualdades, que van a terminar después, ustedes las van a terminar viendo plasmadas en un teorema que se llama teorema central del límite. ¿Cuál es la intención de estas demostraciones? No va a tener mucho sentido si ustedes me dicen: profe, está trabajando con una población de 4 elementos. Para eso trabajamos con los 4 elementos, sacamos las conclusiones y listo. ¿Para qué se pone a tomar muestras de una población de 4 elementos? Bien, es simplemente este tema de distribución del muestreo es como un marco teórico, por decir. Vamos a demostrar ciertas relaciones, como les digo, y las vamos a hacer numéricamente para que sea más entendible, con la finalidad de llegar a ciertas comprobaciones, ¿sí? Normalmente uno no toma de una población de 4 individuos o de 4 elementos muestras, pero bueno, tampoco podemos tomar poblaciones muy grandes porque se hace engorrosa la demostración. Entonces, en esta primera PPT yo les he puesto algunos tips, ¿sí?, que vamos a tener en cuenta para enfrentar esta demostración. Después vamos a hacer una demostración con la comprobación de ciertas relaciones, y al final van a haber sentido, digamos, en esas comprobaciones de esas relaciones cuando lo miramos desde
este teorema tan importante para la estadística, que es el teorema central del límite, base o sustento, ¿sí?, de los procedimientos, como les digo, de la inferencia. Es decir, como que estamos preparando el camino para meternos adentro de estos procedimientos. Hemos preparado el camino en cuanto a los modelos de probabilidad, ¿sí?, porque hemos aprendido a que yo puedo aplicar distintos modelos probabilísticos y que cada modelo responde a determinadas situaciones, ¿sí? Y ahora estamos preparando, digamos, el campo de trabajo en relación a cómo tomar muestras y a estas comprobaciones que vamos a hacer. Entonces, tomando todo eso como base, vamos a después a concluir en estos procedimientos en donde reutilizamos todos estos contenidos para aplicar la inferencia o generalización de datos muestrales hacia comportamientos de alguna característica, de alguna variable poblacional. Bueno, acá que hemos puesto, las muestras aleatorias son como tips así para tener en cuenta, ¿no? Las muestras aleatorias obtenidas de una población son por naturaleza propia impredecibles, ¿sí? Recuerden que yo tomo muestras y habíamos dicho que la aleatoriedad nos daba esa objetividad necesaria en un experimento aleatorio. Las muestras aleatorias que yo obtengo de la población, como dice, son impredecibles. Por lo tanto, no se espera que dos muestras aleatorias del mismo tamaño y tomadas de la misma población tengan, por ejemplo, la misma media muestral. Recuérdense que la media muestral es una medida que se toma de una muestra, ¿sí? Hay dos conceptos que quiero muy técnicos que quiero que recordemos. Parámetro, medida obtenida de una población. Estadístico o estadígrafo, también me habrán escuchado hablar de así, el estadístico es una medida obtenida de una muestra. Una media poblacional es un parámetro, y una media muestral, como dice acá, es un estadístico, es una medida obtenida de una muestra. Vamos a usar el marcador, ahí está. Se espera que cualquier estadístico, ahí estamos con el concepto, como la media muestral, calculado a partir de las medias de una muestra aleatoria, cambien su valor de una muestra a otra, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo ahora con esta demostración numérica. Como yo les digo, vamos a sacar muestras de una población, vamos a sacar medidas, que pueden ser la media de una muestra, y vamos a ver el comportamiento de esas medidas, que son las medias muestrales, o también vamos a trabajar con la proporción muestral, particularmente hoy. Entonces, lo que yo hago, como voy a tomar distintas muestras y distintas medidas, lo que yo estoy haciendo es, voy a ver el comportamiento o la distribución, como dice acá, de todos los valores posibles de un estadístico. Que les digo, particularmente hoy vamos a trabajar con la media, como un estadístico, la media muestral y la proporción muestral. Hay otro estadístico más que generalmente trabajamos que se llama la varianza muestral, pero vamos a ver cómo andamos con los tiempos, ¿sí? El año pasado tuvimos que acotar solamente a estas dos medidas, pero bueno, depende cómo andemos, vamos a ver si le agregamos este tercer estadístico varianza, ¿sí? O simplemente trabajamos sobre esto. El tercero sería la varianza, con una S pequeña, ¿sí? Varianza, acuérdense, en al cuadrado, la varianza muestral, ¿sí? La media muestral, la proporción muestral y la varianza muestral. Estas distribuciones son muy importantes en el estudio de la estadística inferencial, ¿no? Lo que les estoy diciendo. Vamos a ver cómo yo trabajo con estas medidas tomadas de distintas muestras. ¿Por qué? Porque su comportamiento me va a ayudar a poder tomar alguna decisión en relación a quién es el mejor estimador y aplicarlos dentro de la estadística inferencial.
¿Por qué dice que es importante? Porque las inferencias sobre las poblaciones se hacen justamente con los estadísticos muestrales. Entonces lo que estamos viendo es su comportamiento. Y acá dice, bueno, un poquito la explicación por qué de esa importancia. Con el análisis de ese comportamiento asociado con los estadísticos muestrales se puede juzgar la confiabilidad de un estadístico muestral, ¿sí? Yo voy a ver si es un buen estadístico, si es preciso ese estadístico, como un instrumento para hacer justamente las generalizaciones o las inferencias hacia un parámetro poblacional desconocido. Entonces, la idea, para que no se me mareen, la idea de hoy es tomar muestras de una población, de esas muestras tomar una medida, que puede ser la media, la proporción o la varianza, y ver cómo se comportan esas medidas en relación, después van a ver a los parámetros. Bien, para ver esto que les estoy explicando más gráficamente, yo acá les he puesto distribuciones muestrales. La distribución muestral de un estadístico es que lo que voy a hacer es tomar todos los valores posibles calculados a partir de muestras de un mismo tamaño. Empecemos a trabajar, por ejemplo, con el estadístico media muestral. Entonces la idea es, si yo tengo una población, como está representada acá en este círculo amarillo, si tengo una población, de esa población yo voy a sacar K muestras, ¿sí? Y de esas muestras, de cada una de esas muestras, voy a tomar una medida, un estadístico o medida muestral, que puede ser la media muestral. Le saco la media a una muestra, la media a la otra, y así. Y lo que voy a analizar, ¿sí? Como este valor es variable, porque varía en función de la muestra tomada, entonces esta medida va a ser ahora una variable aleatoria. Y voy a analizarla, acá le estarían faltando los palitos, ¿no? Voy a analizar la media de la, por ejemplo, de la muestra 1, la media de la muestra 2, y así voy a ver la distribución muestral de las medias muestrales. Y acá les he puesto como los valores de un estadístico media muestral varían de una muestra aleatoria a otra, se la puede considerar como una variable aleatoria, ¿sí? Con su correspondiente distribución de frecuencia. Si yo voy a sacar todas las muestras posibles de una población, entonces estas medidas, ¿sí? Si bien van a ir cambiando en función de cada muestra, van a ser todos los valores posibles, ¿sí? Obtenidos de todas las muestras posibles de esa población. ¿Qué le pasa? Ahí vamos. Entonces, como les dije, para hacer esta comprobación, este procedimiento de cómo construir, acuérdense, en una distribución muestral. Cuando hablábamos de distribuciones de frecuencia o de probabilidad, yo les dije que había tres maneras de representarla. A través de una tabla, a través de un gráfico, ¿se acuerdan? O a través de una expresión simbólica. Bueno, ahora vamos a ver cuáles serían los pasos necesarios a seguir para poder armar esta tabla, por decirle de alguna manera, de ese comportamiento de las medidas obtenidas de las muestras. Entonces acá dice, para elaborar una distribución muestral, ¿qué es lo que voy a hacer? De una población finita de tamaño n, voy a extraer de manera aleatoria todas las muestras posibles de tamaño n, ¿sí? N mayúscula, tamaño de la población, n minúscula, tamaño de la muestra. De esas muestras se calcula el estadístico de interés para cada muestra. En este caso dijimos que vamos a trabajar con la X media, ¿sí? Para este caso puntual numérico, y los voy a ordenar en una columna los distintos valores observados de esa estadística, ¿sí? Y en la otra columna, para conformar esta tabla de distribuciones de muestreo, ya sabemos que van a ser las respectivas. Pueden ser frecuencias o probabilidades. Pueden ser respectivas probabilidades o frecuencias de cada valor posible de esa variable. Entonces, para hacerlo más numéricamente, como les digo, y sea más entendible,
la construcción, vamos a tomar este ejemplo, se eligen muestras ordenadas de tamaño 2, entonces mi n va a ser igual a 2, mi población, n mayúscula, en este caso, dice, voy a trabajar primero con reemplazo, ¿sí? Otra variante, porque puede pasar también que yo tomo muestras, pero trabajo con un muestreo sin reposición. En este caso vamos a trabajar muestreo con reposición, y de una población que tiene 4 elementos. Entonces tengo una muestra de tamaño 2, una población de 4, la variable aleatoria que voy a analizar o voy a construir su distribución en el muestreo para la X barra, ¿sí? Y por otro lado dijimos que voy a trabajar con un muestreo con reposición. Entonces, si yo tengo que definir ahora de esa población cuántas muestritas de tamaño 2 puedo sacar, ¿sí? Van a ver que vamos a utilizar una expresión o un cálculo que está definido como n a la n, ¿sí? N a la n me va a decir la cantidad de muestras de tamaño 2 que yo puedo obtener de esa población, todas las muestras posibles. Bien, pero antes de entrar a eso, nos va a hacer falta calcular la media poblacional y la desviación poblacional. Entonces, los valores de la población son 0, 2, 4 y 6, y voy a calcular aquí en el pie, fíjense, voy a calcular la media poblacional, que ustedes saben que es la suma de los valores dividido la cantidad, y me dice que la media o promedio de esta población es 3. Y otra medida que necesito, porque después la voy a comparar con lo que esté pasando a nivel muestras, es la desviación estándar de la población. Y ustedes saben que la desviación es la raíz de la varianza. Entonces acá la desviación, el símbolo sigma, como desviación poblacional, la raíz, ¿sí?, de lo que sería acá dentro la varianza. Acuérdense que eran los valores menos las medias elevadas al cuadrado. ¿Se acuerdan la definición, la expresión matemática de la definición de la varianza, como la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones? Bueno, acá aplicamos la expresión matemática que permite su cálculo. Por lo tanto, tengo que la media poblacional vale 3 y que la desviación poblacional vale 2.23. ¿Está bien? De una población de 4 elementos. Pero ahora, como yo quiero armar justamente este procedimiento de construir las distribuciones de todas las muestras posibles, voy a poder hacerlo de dos maneras distintas. Con una lista, como la que tienen acá, ¿sí?, que a veces no está mal que se haga, pero a veces uno puede perder, ¿sí?, la noción de las... no, esta unidad no entra al parcial. Yo les dije que no podemos quedarnos por el tema de los feriados y demás, que tenemos que seguir trabajando, si no, no vamos a llegar al final del semestre. Esta es la unidad 8, y el parcial es de la 4 a la 7. ¿Sí? Y estos son contenidos ya, sí, para el TPI, que es el tercer instrumento de evaluación. Exacto, la 8, la 9 y la 10 ya corresponde a ese instrumento de evaluación. Por lo tanto, todo lo que estén viendo acá en cuanto a procedimiento de muestreo, que lo vimos la clase pasada, sí lo van a aplicar en el TPI. Van a seleccionar muestras utilizando alguno de los muestreos. Y en este caso, que estamos viendo esta demostración teórica, estos conceptos los van a aplicar en las técnicas o procedimientos de estimación. Sí, pero no, este tema, como ya les dije, no va en el parcial. En este parcial, va en el TPI. Bien, me distrajeron. Entonces, como dijimos que teníamos que construir mi tabla, ¿sí?, la tan querida tabla de distribuciones, de distribución de muestreo, como hemos dicho, podemos hacerlo
O sea, ir identificando de cada muestra la medida de dos maneras diferentes. Una es enlistando, como yo les digo, pero el tema es que cuando yo enlisto, se me puede perder alguna en el camino, y otra es haciendo este cuadrito que está acá abajo, que me parece a mí lo más práctico, ¿no? Como tenemos que tomar una muestra de tamaño 2, yo puedo hacer un cuadro de doble entrada, y ahí no se me va a perder ninguna posibilidad. En cambio, si yo enlisto, a lo mejor pierdo control sobre, ¿sí?, todos los valores, en este caso, o elementos poblacionales que deberían ser seleccionados para conformar la muestra. Una forma, como les digo, práctica es esta. Si yo tengo que armar, como dice la consigna, muestritas de tamaño 2 en un muestreo con reposición, entonces yo estoy diciendo que una muestrita va a ser la que va a quedar definida acá en el primer cuadrito, que va a ser 0, 0. ¿Sí? Si lo pudiera escribir chiquitito sería bueno. A ver, vamos a ver si aunque sea les pongo una. Acá sería la muestrita 0, 0. Acá sería la muestrita 0, 2. Acá sería la muestrita 0, 4. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, si vamos y lo comparamos con lo que tenemos en este listado, ahí tengo la muestrita 0, 0, la 0, 2, la 0, 4, y van a estar las 16 posibles muestras que yo puedo definir en una población de 4 elementos. Y como dijimos que lo habíamos calculado como n a la n. Es decir, n era 4 elementos de la población, n muestras de tamaño 2, me da 16 posibilidades. Todas las muestras posibles de una población de 4 elementos son 16. En un muestreo con reposición. Yo saco el 0, lo vuelvo a poner en la población, por decir, y lo vuelvo a sacar. Por eso es que se definen todas estas muestras. Puestas en este cuadro o puestas acá en forma de lista, lo que estoy, no perdamos el norte, lo que estoy tratando de encontrar es la distribución de frecuencia o distribución de esa variable X barra, ¿sí?, distribución de muestreo, es decir, el comportamiento de esas medidas en todas las muestras trabajadas. Entonces, fíjense, para la muestra 0, 0, la media va a ser 0, la media muestral, ¿no? ¿Cómo se obtenía una media muestral? Bueno, recordemos que una media de la muestra se obtiene como la sumatoria de los valores dividido la cantidad de elementos que tiene la muestra. Entonces, estoy diciendo 0 más 0 dividido 2, 0. En este caso, qué sé yo, 2 más 4, 6, dividido 2, 3. Quiere decir que estoy calculando aquí todas las medias de esas muestras. ¿Con qué finalidad? Vuelvo a repetir, la construcción de mi distribución de muestreo. Voy a identificar los valores de la variable, ¿sí?, que puede asumir la variable X barra. Una vez que encontré todas las medias de cada muestra, digo, bueno, ¿qué valor de la variable se presentó? El 0, bien. El 1, bien. Después sigo el 2 y el 3, por eso pongo 2 y 3, sigo viendo el 4, por acá tenemos el 5 y acá al último tenemos el 6. Entonces, mi tabla de distribución de esta variable X barra asume estos valores posibles, ¿sí?, de la variable, y por supuesto va a tener asociado una frecuencia, o también podríamos asociarle a esta tabla, como venimos trabajando, o la frecuencia o la probabilidad. ¿Está bien? Entonces, yo estoy diciendo, ¿cuántas veces se presentó el 0? Una vez. Y si tuviéramos que calcular la probabilidad, yo diría 1 de 16 posibles. ¿Cuántas veces se presentó el 1?
2 veces, miramos acá 2 veces, entonces 2 de 16 posibilidades. Entonces he terminado de construir lo que tanto quería, que era la tabla o el comportamiento de esta variable x barra obtenida de las distintas muestras que yo analicé de una población determinada. Toda tabla, como les contaba en otras oportunidades, podía venir acompañada de un gráfico. En este caso, como hemos hecho una tabla de distribución de frecuencias para esta variable x barra, fíjense los valores de x barra, y los bastoncitos, ¿está bien? Que bueno, reflejan esa frecuencia en este caso, pero también, como les digo, lo podemos dividir por la cantidad de muestras tomadas y estaría construyendo también un gráfico, pero en términos de probabilidad. Y si ustedes ven, hay un comportamiento. Esa distribución de frecuencias se puede hacer también para una muestra. La estoy haciendo para las muestras, ¿sí? Para todas las muestras posibles tomadas de una población. O sea, estoy tomando muestras, todas las muestras de una población, y a partir de la medida que obtengo de esa muestra, que es la media muestral, estoy construyendo el comportamiento de esa medida. Entonces, lo que estoy haciendo es graficando, bien, estoy graficando el comportamiento de esa medida, que es una medida, un estadístico, acuérdense, una medida obtenida de la muestra. Y si ustedes se fijan, como les decía, acá hay una gráfica de estas frecuencias que tiene, ya nos está dando, fíjense, una tendencia, fíjense en que tiene formita de campana de Gauss, ¿no? Entonces ya estoy viendo que si yo tomo determinadas muestras de una población y esa población tiene un comportamiento, ya lo vamos a ir cerrando este tema al final cuando veamos el teorema, ya nos va mostrando que ese comportamiento es de tipo normal, gaussiano o normal. Bien, pero ¿qué hago con esta distribución? Ya armé la distribución. Lo que quería era armar la distribución, ver cómo se comporta esa variable, y bueno, ya la armé. Ahora, ¿qué relación, ¿sí?, quiero manifestar entre este comportamiento de esta variable y los parámetros, las medidas, como calculamos recién acá, las medidas poblacionales? Fíjense en que la población estaba conformada por estos 4 elementos y yo saqué la media de la población y sé que es 3. Y saqué la desviación de la población y sé que es tanto. Bien. ¿Qué relación existe ahora si yo tuviera que trabajar con estas medidas que son valores tomados de las muestras, ¿sí? ¿Existe algún tipo de relación con el valor del parámetro? Entonces vamos a hacer una comprobación de cuál es la relación, porque muchas veces yo desconozco el valor del parámetro, o sea, por eso es que tengo que estimarlo o aproximarlo. ¿Cómo puedo calcular la media, ¿sí?, en este caso, de esta variable, que también es la media? O sea, ¿cómo puedo calcular la media de las medias? Y este concepto ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que la esperanza matemática era la media? Y nosotros la calculábamos, ¿sí?, en los capítulos anteriores, como la media de una variable. ¿Está bien? La esperanza de una variable era la media de esa variable aleatoria. Bueno, en este caso, nuestra variable aleatoria es la media, ¿sí?, porque estamos analizando las medias muestrales. Entonces, la media de las medias, estoy diciendo la media, obtengo la media a todas las medias muestrales, ¿sí?, la puedo calcular, ¿sí?, a través de la expresión. En este caso, esta esperanza está calculada con esta tabla de frecuencias, pero ustedes también la saben calcular si estas fueran probabilidades. En el capítulo 5, ¿se acuerdan que ustedes tienen cómo calcular la esperanza de una variable como la sumatoria de la variable multiplicada por sus probabilidades? ¿Sí? Bueno, vamos a calcular esta esperanza, fíjense con estos valores,
Y bueno, acá fui reemplazando el valor de la variable por su frecuencia y así, y después dividido la cantidad de observaciones, y me dice, o me da, numéricamente que es 3. Entonces, si yo saco en la media a todas las medias, me da 3. Y si recordamos lo que vimos hace un rato, yo sacaba la media de los valores puros de la población, me da 3. Entonces estoy, por ahora, comprobando que la esperanza de una variable aleatoria, en este caso media muestral, es igual a la media poblacional. El promedio de todas las medias muestrales me debe dar igual a la media poblacional. Este cuadrito que ustedes ven acá, ya lo vamos a venir a utilizar y me dirán, ¿por qué esta tablita muy similar a la anterior, pero tachada, ¿sí? O más que tachada, identificado este triángulo como un sector, ¿sí? que no debo analizar. Esto lo vamos a venir y lo vamos a retomar cuando analicemos muestreo sin reposición, porque todo lo que les he explicado hasta ahora, cómo construir mi distribución de muestreo de una variable, de un estadístico muestral, su gráfica y su primera relación importante la hemos hecho para muestreo con reposición. Por eso tengo todas estas posibilidades, porque yo sacaba el 0 y lo volvía, lo reponía, por decirlo de alguna manera. Entonces yo podía construir o tomar una nueva muestra, ¿sí? Con todas estas posibilidades. Bien, pero hicimos recién el análisis del comportamiento de esa medida y acabamos de comprobar esto que les he puesto yo recién ahí. Fíjense, dice, como para cualquier variable aleatoria, el comportamiento, la distribución de las muestras, de las medias de las muestras, tiene una medida o un valor esperado y también una varianza y una desviación estándar, se puede demostrar que la distribución muestral de las medias va a tener una media igual a la media poblacional. Esta primera relación la acabamos de mostrar. Tanto la esperanza de X barra como la media nos dieron 3, por lo tanto yo aseguro, ¿sí?, que en un muestreo con reposición, en relación a la variable aleatoria X barra, esto se da. Pero también podemos hacer una comprobación más, como dice acá, no solamente para la media, sino también para la desviación. Eso se tiene que cumplir siempre, sí, en un muestreo con reposición, siempre se cumple esto, y una relación más que vamos a ver ahora. Sí, siempre se cumple, por eso lo hacemos con esta demostración de valores pequeños, pero como lo vamos a expresar después en el teorema, para muestras con un tamaño considerado, siempre también se cumplen estas relaciones. La otra relación que tenemos que analizar en un muestreo con reposición es la relacionada con la desviación estándar, ¿sí? Porque siempre hemos trabajado, acuérdense, con dos medidas bien significativas que son la esperanza o la varianza. En este caso, la esperanza y la desviación. Entonces, si yo calculo la desviación de la distribución muestral, ¿sí?, del cuadrito que hicimos recién acá, ¿sí?, recién calculamos acá la media, la esperanza de la media, en relación de esta distribución. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a calcular la desviación. La desviación no es más que la raíz de la varianza. Entonces, calculo la desviación como la raíz y voy, como es una sumatoria, como dice acá, la varianza, voy tomando para cada valor de la variable y haciendo su cálculo y obtengo el valor de desviación. La desviación de la media muestral parece que da 1,58. Bien, tendríamos que ver ahora cómo se vincula con esa desviación poblacional que habíamos estimado al comienzo.
Y la relación o vinculación viene dada de esta manera. La desviación de la media muestral, vamos a ponerle ahí no sé si se ve o no, la patita, es decir, la desviación de la media muestral, en este caso es igual a la desviación poblacional sobre la raíz de n. ¿Sí? Entonces, fíjense, 1,58 me dio la desviación muestral. Y si yo hago el cociente entre la desviación poblacional y la raíz de n, también me da 1,58. Por lo tanto, estoy comprobando que en relación a la esperanza de esa variable aleatoria siempre va a ser igual a mu. Y en relación a la desviación de esa variable aleatoria va a ser igual a la desviación poblacional sobre la raíz de n, para un muestreo con reposición. ¿Cómo se miraría esto en una primera aproximación o análisis? ¿Para qué estuve haciendo toda esta demostración numérica? ¿Sí? Que recordemos que hicimos de una población pequeñita, tomé todas las muestras posibles, a esas muestras le saqué una medida, que es el estadístico, X barra, le saqué una medida media muestral, y me puse a analizar el comportamiento de esa media muestral, ¿sí? Los valores que asumía y las probabilidades que se presente. Eso es lo que estuve haciendo. En función a ese comportamiento, lo que establecí numéricamente es que si yo le saco la media a todas esas medias obtenidas, me va a dar igual que la media poblacional, es decir, igual al parámetro, y también numéricamente comprobé que si yo calculo la desviación de esa variable, ¿sí? Cómo se comporta esa variable, X barra, va a ser igual a la desviación poblacional sobre la raíz de n. Entonces, yo de todo ese análisis numérico puedo llegar a decir, del ejercicio anterior se puede ver que una distribución muestral, ¿cómo se genera? Extrayendo todas las posibles muestras de un mismo tamaño y calculándole el estadístico. En este caso dijimos X barra. Si la población de la que se extrae en la muestra, ¿sí?, es normal, es decir, si yo conozco cómo se comportan los valores en la población y yo sé que su comportamiento es de tipo normal, entonces ustedes van a ver que el comportamiento de todas esas medidas que yo obtuve de esas muestras también va a ser normal. Por eso dice acá, si la población de la que se extraen las muestras es normal, el comportamiento, ¿sí?, de las medias, esas muestrales, también será normal sin importar el tamaño de la muestra. Si la población es normal, no me interesa saber el tamaño de la muestra, yo sé que las medias, el comportamiento de las medias, centrada en esperanza de X barra, va a ser también de tipo normal. Ahora, si la población donde se extraen las muestras no es normal, ¿sí?, si la población de la cual extrajo las muestras tiene un comportamiento no es de tipo normal, entonces el tamaño de la muestra debe ser mayor e igual a 30 para que el comportamiento de estas medias muestrales tenga una forma campanar. Mientras mayor sea el tamaño de la muestra, más cerca este comportamiento de las muestras va a ser a la normal. ¿Y cuánto, como decimos, cuál es el valor de corte? ¿Cuál es? El n igual o mayor a 30. Entonces dice, para muchos propósitos, la aproximación normal se considera buena si se cumple que n es igual a 30 o superior a ello. ¿Está? Entonces, nosotros hemos visto, fíjense, en un ejemplo muy simple, como les decía hace un rato, acá, en esta gráfica, ¿sí?, para un n muy por debajo de 30, ¿sí?, estamos viendo cómo se comportaron estas medidas, ¿sí?, porque seguramente la población
venía con un comportamiento normal. Entonces el comportamiento de esas medias también va a tener ese mismo tipo de gráfica. En cambio, como dice acá, si la población de la cual extraigo no es de tipo normal, entonces me tengo que asegurar en relación al tamaño de la muestra. Otra medida que les dije que íbamos a trabajar era la proporción muestral. Y con idéntico resolución, ¿sí? Ya van a ver que lo trabajamos de idéntica manera que recién con la X barra, se comprueban también ciertas relaciones, pero ahora mirando este estadístico que se llama proporción muestral. Entonces, como dice el título, la distribución muestral de las proporciones, en este caso, dice, se genera de igual manera que la distribución muestral de las medias, pero a excepción de que cuando yo extraigo las muestras de la población, en vez de calcularle las medias, le voy a calcular la proporción. Y ustedes saben que una proporción, lo hemos visto en unidades anteriores, se calcula como el número de éxitos sobre el número de éxitos u observaciones de interés, y n es el tamaño de muestra. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Como yo les digo, idéntico a lo que venimos trabajando. Dada una población, seleccionar K muestras y de cada muestra tomar la proporción muestral para poder hacer el análisis y comportamiento de los distintos valores que va a asumir ahora esta variable, que se llama particularmente proporción muestral. Y siempre decimos que toda proporción tiene asociada su probabilidad o frecuencia, como dijimos, como lo trabajamos hace un ratito en las medias, ¿no? Entonces, otro estadístico, proporción, obtenido de distintas muestras que fueron tomadas, todas las muestras posibles de una población dada. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, en este caso tenemos también un caso de estudio, lo vamos a hacer en forma numérica, para encontrar todas las proporciones, para poder construir nuestra tabla de distribución de la proporción, y por último, con esa tabla, encontrar estas relaciones que les digo que son importantes, teóricas, y que después aplicamos y reforzamos en los conceptos que vamos a ver dentro de un ratito. Un caso cualquiera habla de que, dado una población de 4 elementos, ven que vuelvo a repetir todo el procedimiento con 4 elementos, elementos en una población, que no tendría mucho sentido hacer este análisis, pero es a los fines de la verificación. Entonces, se cuenta con una población de 4 estudiantes, el estudiante A, B, C y D. Voy a tomar muestras de tamaño 2 y voy a analizar, ¿sí?, la cantidad de estudiantes que estudiaron para el examen. O sea que el éxito para mí es las personas que estudiaron, porque van a estar las que estudiaron y las que no estudiaron. Pero necesito saber cuál es el éxito, porque recuerden, como dijimos recién, una proporción está construida a partir de los éxitos, ¿sí?, en relación a la cantidad de pruebas. Entonces, parece ser que los estudiantes y su característica es el A, vamos a decir que no estudió, el estudiante B no estudió, el C sí estudió y el D sí estudió. En un muestreo con reposición, el espacio muestral quedaría definido, y bueno, lo que les decía hace un rato, ustedes pueden armar una tabla, que muchas veces, a mi criterio, es mucho más clara y no hace que se pierda ninguna posibilidad. Acá tengo una tabla en las cuales voy a combinar, ¿sí?, voy a trabajar los 4 elementos, un espanto, pero bueno, tenemos
el estudiante A, el estudiante B, el estudiante C y el estudiante D, y lo mismo acá, ¿sí? En este margen, para poder ir haciendo las combinaciones. Entonces, como ven acá la lista o el cuadro en donde tienen la muestra AA, la muestra AB, la muestra AC, la muestra AD. Es decir, que de una población de 4 voy a tomar muestritas de tamaño 2. Como me habla de un muestreo con reposición, decía por acá, entonces yo ya sé que se me van a terminar definiendo 16 posibilidades, ¿sí? Y por cada muestra yo voy a sacar la proporción. Bien, recordemos cómo calcular la proporción, porque recién calculábamos la media, que era sumar, ¿sí? Y dividir por la cantidad de observaciones. En este caso, la proporción es mirar los éxitos que tiene la muestra sobre la totalidad de elementos de la muestra. Entonces, la muestra AA, que es no estudió, ¿sí? No estudió, no tiene ningún éxito, porque para mí el éxito era, considerar el éxito era que el alumno haya estudiado. Entonces, si yo tengo 0 número de éxitos, porque AA sería 0 dividido 2, me va a dar 0. Por lo tanto, ya tengo acá la proporción calculada para la primera muestra. Si tomo la muestra AB, va a pasar lo mismo, porque el estudiante A era que no estudió y el B también. Si tomamos otra, por ejemplo acá, no sé, la BD, B y D, B no estudió, pero D sí estudió. En esta pequeña muestra, ¿cuántos éxitos tengo? Uno solo. 1 sería acá, dividido 2 me da 1/2. Por lo tanto, la proporción, en este caso, es 0,5. Entonces, ¿cuáles son los valores que puede asumir la proporción muestral en un muestreo con reposición, habiendo tomadas todas las muestras? Bueno, parece que los valores son 0, cuando no tengo éxitos en la muestra, 0,5, cuando tengo un éxito de 2 posibles, y 1 en el caso de analizar la muestra, no sé, el alumno CC o CD va a ser 1. ¿Por qué? Porque tengo 2 éxitos divididos 2 elementos, me da 1. Y es ahí donde construimos, ¿sí? Hicimos todo este análisis a través de un cuadro o a través de esta tablita de todas las muestras posibles para construir la distribución de la proporción muestral. La tabla de la distribución de la proporción muestral. ¿Qué valores podía asumir la proporción? 0, 0,5 y 1. ¿Sí? ¿Probabilidades de que se presente el 0? Bueno, 2 y 2 son 4. 4 sobre 16 posibles. El 0,5, bueno, son muchas más, son 8. Y el 1 son 4. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá he armado una tabla, ¿sí?, de distribución de la proporción como variable aleatoria y su correspondiente probabilidad. Con eso ya estaríamos como cubierto el hecho de haber resuelto la distribución de la probabilidad, distribución, perdón, de muestreo de esa variable. Pero lo hacíamos con la finalidad de ver ahora qué relaciones existen entre el parámetro y el comportamiento de las muestras y de su respectivo estadístico, ¿sí?, o medida que yo he analizado de esas muestras. Bueno, para ello yo voy a buscar esa relación, y antes vimos que una era que la esperanza de un estimador era igual al parámetro. Bueno, si nosotros calculamos la proporción poblacional de este caso, ¿sí?, tenemos que en 4 individuos hay 2 que estudian y 2 que no estudian. Por lo tanto, el éxito, la proporción poblacional en este caso, ¿cuánto me va a dar? La proporción poblacional
va a ser los éxitos en la población sobre el tamaño de la población. En este caso los éxitos son 2 y la población son 4, entonces me da 0,5. ¿Está bien? Si nosotros calculamos la esperanza, como está acá abajo, de la proporción muestral, como la veníamos calculando, como les decía, con la expresión que la venimos calculando allá desde la unidad número 5, ¿sí? La esperanza, lo vamos a poner un poquito más grande, lo voy a poner acá, la esperanza de una variable, que en este caso es la proporción, nosotros sabemos que era la sumatoria de la variable aleatoria por su probabilidad, que es lo que está ahí, ¿no? Entonces, hemos llegado a comprobar numéricamente que me da 0,5. Y también la proporción poblacional me dio 0,5. Entonces, también he comprobado que si yo saco el promedio o esperanza a la proporción muestral, va a ser igual a la proporción poblacional cuando el muestreo sea con reposición, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta esto porque no hemos analizado todavía sin reposición. Y la otra relación que les decía siempre tiene que ver con la varianza o la desviación. ¿Está bien? Entonces, si nosotros calculamos la varianza o la desviación de la proporción poblacional y la comparamos luego con la varianza o la desviación de la proporción muestral, llegamos también a comprobar la igualdad. Y eso lo vamos a ver definitivamente acá en este cuadro, que me parece más de síntesis, ¿sí? Hemos estado trabajando para este ejercicio en particular, por este camino, para un muestreo con reposición, ¿sí? Y hemos calculado la proporción poblacional, como les dije recién, 0,5, y hemos comprobado en primera instancia esta igualdad, que la esperanza de la proporción muestral es igual a la proporción poblacional, porque recién calculamos que esta me dio 0,5 y la poblacional es 0,5, pero también hemos comprobado que la varianza de la proporción muestral, en este caso me dio 0,125, y si calculo mi varianza poblacional, también van a ver que numéricamente me da, y por ende lo mismo con la desviación. Estas son las dos relaciones de varianza o de desviación, cualquiera, ¿sí? Significativas, que numéricamente demuestran esta relación entre el comportamiento de esta medida en la muestra y su respectivo parámetro. Lo tienen en resumen, ¿sí? Acá el muestreo con reposición. A ver. La proporción poblacional, esta P mayúscula que es X sobre N, es la proporción poblacional. Lo vimos a este concepto de proporción, ¿se acuerdan cuando vimos los modelos discretos de probabilidad? Que dijimos que a veces nos interesaba conocer las proporciones, y ahí les planteé por primera vez cómo se calculaba una proporción muestral y cómo se calculaba una proporción poblacional. Como los éxitos sobre el tamaño de la población, en el caso de la poblacional, y los éxitos sobre el tamaño de la muestra, y que le ponemos el sombrerito encima a la proporción muestra. Bien, lo que les decía que hemos estado haciendo, cumpliendo con estas relaciones en este cuadro, fíjense, en un muestreo con reposición, comprobamos en primera instancia que la esperanza de la variable aleatoria X barra es igual a la media poblacional, y hemos comprobado que la esperanza de la proporción muestral es igual a la proporción poblacional, ¿sí? Eso en términos del parámetro esperanza. Lo hicimos para una estadístico X barra y para otro estadístico proporción. Y acá pasa lo mismo. La otra relación que trabajamos era o varianza o desviación, cualquiera, ¿sí?
de las dos, las relaciones varianza o desviación, la hemos trabajado para la X barra, y lo mismo la varianza o la desviación que la hemos trabajado para la proporción muestral. Numéricamente lo que hemos estado comprobando estas relaciones cuando el muestreo es con reposición. Ahora, ¿cuál es la diferencia de trabajar con un muestreo sin reposición? No lo vamos a desarrollar por completo. Tienen muchísimos de estos ejercicios con estas comprobaciones numéricas en la guía de trabajo práctico, pero simplemente voy a hacer referencia a cómo llegamos a estas relaciones, ¿sí? Porque es como volver a repetir todo lo mismo. Voy a ir para atrás en el caso de la media y vamos a... Bien, vamos a hacer una miradita rápida de cómo deberían ustedes calcular sobre todo esto. Bien, cómo deberían calcularlo, ¿sí? Pero si el muestreo fuera sin reposición. No vamos a hacer todo el procedimiento, repito, porque es repetirlo, pero es mirar, ¿sí?, la cantidad de muestras que yo voy a poder tomar de esa población reducida. ¿Por qué? Porque el muestreo es sin reposición. Entonces, justamente, cuando el muestreo es sin reposición, ¿qué va a pasar? Yo no voy a tener esta posibilidad que tenemos en el cuadrito acá de decir 0, 0, la 0 con el 2, el 0 con el 4, el 0. No, porque yo no repongo el elemento, entonces no puedo hacer este análisis, pero sí puedo trabajar con un cuadro en el cual, como les decía, se me disminuyen las posibilidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo saqué el 0, no lo voy a reponer, no lo voy a devolver a la población, por lo tanto, no lo voy a poder sacar en segunda instancia. Por lo que yo digo es, tacho la diagonal principal y un triángulo, el de arriba o el de abajo, el que ustedes quieran, ¿sí? Y todas esas posibilidades ya no se analizan. Entonces, ¿qué me quedaría? ¿Qué posibilidades de muestritas puedo armar? La 0,2, 0,4, 0,6, 2,4, 2,6 y 4,6. Fíjense, me quedan 3, 5, 6. 6 solamente muestras en un muestreo sin reposición. Esta ya no, como les decía, 0,2 sí, 0,4, 0,6 sí. Esta tampoco, me queda la 2,4 y la 2,6, y después me queda por último solamente la 4,6, ¿sí? Y todas las demás no están como posibilidades. ¿Por qué? Porque yo al elemento, como les digo, no lo devuelvo. Al no devolverlo, no puedo tomarlo como segunda opción en mi muestra. Fíjense en que las posibilidades se redujeron, son solamente 6, y voy a, por supuesto, calcular la media también de esas muestras, ¿sí? Solamente se los voy a presentar, no lo vamos a ponerlo a hacer. Entonces calculo las medias de esas muestras y analizo el comportamiento de esa variable con los valores posibles. Y fíjense en que el 0 ya no está y que el 6 tampoco. Los valores posibles van a ser el 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque se redujeron la cantidad de muestras en un muestreo sin reposición. Los valores del estadístico, la medida muestral de esas muestras, los valores que puede asumir son esos, y por supuesto la cantidad de veces que se repite ya es diferente, ya no tendría que considerar esto, sino tendría que calcular las nuevas frecuencias o las nuevas probabilidades. Pero sí van a terminar demostrándose numéricamente que si yo calculo la media de esas medias, como les digo acá, vamos al cuadro, en un muestreo sin reposición, si yo calculo la esperanza de esas medias, ¿sí?, en un muestreo sin reposición, también
¿sí? Van a ver que les va a dar igual a la media poblacional, y también voy a tener las relaciones en relación, también van a tener las igualdades en relación a la varianza y a la desviación, como las tenemos acá, ¿sí? Varianza y desviación para la media, pero fíjense en que lo único que cambia con respecto a lo que está acá, al muestreo con reposición, es que se le agrega el factor de corrección, ¿sí?, a la varianza o desviación. En un muestreo sin reposición, la relación con respecto a la esperanza me da igual que la de muestreo con reposición. La varianza y la desviación son las mismas relaciones, pero agregado el factor de corrección. Y en el caso de la proporción, que también lo tienen por este otro camino, que se los he sintetizado acá, como si hubiésemos trabajado el ejercicio, pero no ya con todas las posibilidades, sino con menos posibilidades, en un muestreo sin reposición, ¿sí? Entonces, también ustedes pueden ver que la relación de la esperanza de la proporción me da, se cumple, y la de las varianza y la desviación también se cumplen numéricamente, pero lo único que se diferencian con respecto al muestreo con reposición es que se le agrega el factor de corrección. Bien, como les decía, esto es una demostración numérica, pero que tiene un sentido por detrás, un marco teórico, ¿no?, que me está diciendo, bueno, si vos tomás todas las muestras posibles de una población, ¿qué pasa si analizo una medida, media o proporción o varianza? ¿Qué pasa con el comportamiento de esas medidas? Bueno, algo más o menos les anticipé recién en relación a la... al comportamiento de la media muestral cuando dijimos, bueno, todo depende de cómo sea la población. Si la población es normal, el comportamiento de las medias muestrales va a ser normal. Si la población no es normal, y bueno, habrá que ver el tamaño de la muestra, que sea suficientemente grande para que el comportamiento sea normal. Lo mismo pasa con la proporción. Entonces, todas esas demostraciones, ¿sí?, nos han llevado a esta enunciación de este teorema, que le llamamos teorema central del límite, en donde no hay una demostración matemática del teorema, pero sí hay una enunciación del teorema y la iteración, por decir, de ciertas propiedades, de 3 propiedades básicas, ¿sí?, que intentan, 3 propiedades básicas que sustentan este teorema, más allá de la demostración que todo teorema tiene, ¿no? Pero no nos interesa tanto que analicen una demostración más de tipo simbólica, sino que nos interesa que rescatemos los conceptos que este teorema fundamenta a partir de, bueno, todas las demostraciones que hemos estado haciendo recién. El teorema central del límite dice, ¿qué es ese teorema? Es una teoría estadística, ¿sí? Esa teoría estadística fundada a través de numerosas pruebas que establece que, dada una muestra lo suficientemente grande de la población, el comportamiento de las medias muestrales seguirá una distribución normal, ¿sí? Entonces, dada una muestra lo suficientemente grande, ya sabemos que en pequeñas muestras, si el comportamiento es normal, se va a comportar en forma normal porque lo acabamos de comprobar, pero dada una muestra lo suficientemente grande, sí, dice, el comportamiento de las medias muestrales va a seguir una distribución normal si justamente ese tamaño de muestra es grande. El teorema central afirma que a medida que el tamaño de la muestra se incrementa, la media muestral se acercará a la media poblacional. Por lo tanto, podemos decir que la distribución de la media muestral en una determinada población y con una varianza conocida seguirá una distribución normal
justamente si n es grande. Decimos que este teorema tiene 3 propiedades de gran utilidad en el ámbito de lo estadístico y las probabilidades, y tienen que ver con enunciar esto que acabamos de demostrar nosotros numéricamente, sobre todo en esta propiedad, en la número 2 y la número 3. Fíjense, acá vuelve a repetir que si el tamaño de la muestra es grande, el comportamiento de las medias seguirá siendo de tipo normal, y cuando decimos que es grande, cuando estamos asumiendo un valor superior, igual o superior a 30, porque las medias muestrales van a tener justamente un comportamiento de tipo campana de Gauss, independientemente de la distribución, ¿sí? Poblacional original. Otro de los puntos que es a los que quiero hacer referencia es que la media poblacional y las medias de las medias muestrales van a ser iguales, ¿sí? Nosotros hemos comprobado recién que la esperanza de las medias muestrales, van a ser iguales a las medias poblacionales. Es decir, la media de la distribución de todas las muestras, esto que tenemos acá, será igual a la media de la población. Y la varianza, como decíamos recién, la varianza de esa variable aleatoria X barra, la varianza de las distribuciones muestrales, va a ser igual a la varianza poblacional sobre n, ¿sí? Dividido el tamaño de la muestra. Esto en términos de varianza. Y en términos de desviación, sería la desviación de X barra, va a ser igual a la desviación poblacional sobre la raíz de n, que son las relaciones que vimos recién en el cuadrito anterior. Bueno, entonces, si ustedes se cuestionan, ¿no?, la utilidad de esta demostración numérica que hemos hecho recién, la utilidad es la demostración de las relaciones. Y las relaciones de estas igualdades para un muestreo con o sin reposición son elementos base, como yo les digo, para cuando utilicemos las técnicas o procedimientos de la inferencia estadística, en donde de repente ustedes van a ver que en algún procedimiento yo voy a decir, bueno, como la varianza de la media muestral yo sé que es igual a la población, entonces voy a trabajar con este cociente y no con esta medida que no tengo, por ejemplo, porque cuento con el valor poblacional y no con esta medida en términos de la variable aleatoria X barra. Por eso les digo que estas comprobaciones o relaciones las utilizamos a posterior, y la finalidad de este tema de la unidad 8 ha sido simplemente numéricamente comprobar esas relaciones. Ahora, venimos hablando, y ya vamos a cerrar con el último temita, venimos hablando de, cerramos esto, venimos hablando de la inferencia, de los procedimientos de la inferencia, y como les dije hace un rato, nos estamos como preparando para entrar a esta inferencia, que en algún momento allá a principio del semestre la definimos. Definimos la estadística descriptiva y definimos la estadística inferencial. Bien, entonces nos venimos preparando en cuanto a la selección de la muestra, al tamaño de la muestra adecuado, y ahora lo último que acabamos de ver, nos venimos preparando en decir qué medidas puedo obtener de una muestra, ¿sí? Y cómo se van a comportar esas medidas, ¿sí? Cuando el tamaño de muestra crece, cuando no, cuando tengo datos de la población, cuando no cuento con datos de la población, sé cómo se comporta o no sé cómo se comporta. Es toda esta preparación previa, como les digo, para entrar a la estadística inferencial. Pero en sí, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que la estadística inferencial era en base a una población, seleccionábamos una muestra y en base a trabajo, ¿sí?, generado, procedimientos aplicados en esta muestra, en elementos de esta muestra, en medidas de esta muestra, a tomar conclusiones en relación a la población, ¿sí? Eso es lo que era la inferencia. Entonces,
como estuvimos viendo recién cómo se comportan las muestras o cómo se comporta una medida muestral, está bueno esto de saber si esas medidas son buenas o son malas medidas, ¿sí? ¿Y cómo voy a saber si son buenas o malas? Recién hemos tratado de ver cómo se comportan, ¿sí? Asumen determinados valores, la probabilidad de que se presente yo la puedo calcular, se relacionan con las medidas de los parámetros en estas relaciones que acabamos de ver de igualdad. Si yo saco la media de las medias, me va a dar la poblacional. Pero yo tengo que saber si esa medida que puedo calcular de una muestra, ya sea media muestral, proporción muestral o varianza muestral, si esa medida es buena o no es buena para el procedimiento de inferencia o generalización. Por eso es que lo último que vamos a ver hoy es cuándo esas medidas son buenas. ¿Está bien? Y acá lo único que les he puesto en esta PPT es recordar conceptos técnicos, porque uno empieza a hablar con términos como parámetro, estadístico, estimador, y si no tengo en claro a qué hace referencia esa palabra, puedo llegar a mezclar y decir, yo ya le calculé el parámetro a la muestra. No, el parámetro es una medida numérica que describe una característica de la población. Si hablo de parámetros, puedo hablar de una media poblacional. Si hablo de un parámetro en estas unidades que estamos ahora, puedo decir desconozco el parámetro. Entonces yo ya sé que me está diciendo que desconozco una medida de la población. ¿Está bien? No puedo decir desconozco un estadístico. Si tengo una muestra, yo puedo obtener un estadístico, puedo calcular esa medida. Pero no mezclemos conceptos, ¿sí? Porque esos son errores como más graves. Por eso es que les he puesto acá qué es un parámetro, una medida que describe características de una población. ¿Qué es un estadístico? Lo hemos venido mencionando hoy muchas veces. Es una medida que yo la obtengo de una muestra con el objetivo de, como les digo, estimar o contrastar una de las características de una población. Y si yo digo que es un estimador, y aparece ahora este nuevo concepto, el estimador va a ser un estadístico. A ver, vamos con el marcador. El estimador va a ser un estadístico, ¿sí? Un estimador es una media muestral, por ejemplo. Un estimador es una proporción muestral. Entonces va a decir, ¿qué diferencia que hay entre el estadístico y el estimador? Porque el estimador ahora es un estadístico que va a cumplir con ciertas propiedades y que va a terminar diciendo es un buen estadístico que cumple con unas determinadas propiedades, por lo tanto se transforma en un estimador de un parámetro en particular. Por eso dice, el estadístico de la muestra está utilizado para estimar el parámetro que nos interesa en la población. ¿Y quiénes son buenos estimadores? Eso es lo que vamos a ver ahora. Los estadísticos son los que hemos venido trabajando. Ahora vamos a ver si esos estadísticos son buenos estimadores. Para que sean buenos estimadores, tienen que cumplir con estas 4 propiedades. Un estadístico, no sé, vamos a poner acá, X barra, como dijimos, P sombrero o varianza muestral, van a ser buenos estadísticos y se van a transformar en estimadores de algún parámetro si cumplen con estas propiedades. ¿Qué propiedades? Una se llama insesgabilidad, la otra se llama eficiencia, la otra se llama consistencia y la última se llama suficiencia. ¿Sí? Con esto vamos a cerrar la clase de hoy. Ya que hemos estado calculando medidas o estadísticos de distintas muestras y viendo su comportamiento, ahora veamos si son buenos, si van a convertirse en buenos estimadores. Entonces digo, un estimador es insesgado cuando cumple
con esta característica. Un estimador es insesgado cuando la esperanza de ese estimador es igual al parámetro, ¿sí? Tiene el mismo valor del parámetro. Esta expresión está en términos genéricos, ¿no? Porque yo acá puedo cambiar el tita sombrero por X barra, o el tita sombrero por P, o el tita sombrero por la varianza. Nosotros hemos visto recién en las demostraciones que la esperanza de X barra me dio igual a mu, ¿está bien? Que sería esto en términos generales y esto en términos particulares. La esperanza del estadístico es igual al parámetro y lo hemos comprobado. Entonces yo ya sé que X barra es un buen estimador insesgado porque ya lo comprobé. Y lo otro que comprobé recién es que la esperanza de P sombrero también es igual a la proporción poblacional. Numéricamente comprobé que esto se dio, por lo tanto estoy diciendo que tanto X barra como P sombrero van a ser estimadores insesgados porque cumplen, aunque la esperanza de ese valor, de ese estimador, es igual al parámetro. Otra de las propiedades que tiene que cumplir se llama eficiencia. Y la eficiencia se mide con la variabilidad, es decir, con la varianza. Entonces, si yo analizo un estimador X barra o tita, como dice acá, tita sub 1, con respecto a otro, tita sub 2, dado dos estimadores, decimos que uno es más insesgado que otro, más eficiente, dos estimadores insesgados, se dice que uno es más eficiente que el otro porque tiene menor varianza. Entonces, ya sé que X barra y P sombrero son insesgados, ya cumplen con esa primera propiedad. Bien, aparte de ser insesgado, si yo les calculo la varianza de ese estimador y comparo dos de ellos, voy a poder decir que uno es más eficiente que otro cuando justamente cuantifico sus varianzas y uno me da menor que la otra. Lo podemos probar para cualquier ejercicio, ¿sí? Y calcular la varianza de uno en relación a otro, y aquel que me dio menor varianza, ya vamos a saber que no solamente es insesgado, sino que también es más eficiente. La otra propiedad habla de la consistencia. Y la consistencia es bastante lógico, lo que plantea acá, no hay ningún cálculo de por medio, solamente dice que esta propiedad o característica de un buen estimador se dice que se cumple cuando esta característica, si es mejor cuando mayor es la muestra, el valor del estimador se aproxima al parámetro. Esto lo que me está diciendo es que si n crece tanto que se aproxima al tamaño de la población, entonces estoy diciendo que cualquier estimador, tita sombrero, como decimos acá, tiende al parámetro tita. ¿Está bien? Si lo particularizamos en relación a los que hemos estado viendo, estamos diciendo que si n es tan grande como la población, por ejemplo, la media de la muestra va a tender a la media de la población. Y eso es lógico. Si tengo una población de 100 y tomo una muestra de 95 y le saco la medida, una medida, un estadístico a esa muestra, la media me va a dar muy próximo, ¿sí?, al valor de la media poblacional. Y lo mismo pasa con la proporción. A medida que n crece, el estimador P sombrero o estadístico P sombrero se va a aproximar a la proporción muestral justamente cuando el n es tan grande que se aproxima al tamaño de la población. Y por último, la suficiencia, que habla de un estimador, un estadístico es suficiente si se utiliza toda la información de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Voy a comparar acá
3 medidas para que vean e interpreten. La media, la mediana y la moda. ¿Se acuerdan? 3 medidas que ya hemos visto en otras oportunidades, bastante, o sea que los conceptos los tienen bien claros. Media, mediana y moda. Bien. Dice, va a ser suficiente si utiliza toda la información de la muestra. Entonces yo me pregunto, la media, cuando tengo que calcular la media, ¿trabaja con un valor, con algunos valores o con todos los valores de la muestra para su cálculo? La media trabaja con todos los valores, ¿está bien? Porque ¿qué hace? Suma todos los valores y lo divide por la cantidad de observaciones. La mediana, en una muestra, no trabaja con todos los valores, trabaja con uno solo. La mediana era el valor, ¿se acuerdan? Una vez ordenado, el valor centro de la distribución. Y la moda no es ni un valor ni todos los valores, es la que me representaba el valor que más veces se repetía, ¿sí? Entonces es un conjunto de valores. Entonces, si yo tuviera que comparar estos 3 estadísticos, la media, la mediana o la moda, yo voy a decir que es más suficiente la media porque justamente, como dice acá, utiliza toda la información de la muestra, más que la mediana y que la moda. Por lo tanto, después que hemos pasado por todas estas características de los buenos estimadores, podemos llegar a la conclusión de que la media cumple con ser insesgada. La media, como un estimador, si calculo su subvarianza, también puede ser uno en relación a otro más eficiente. La media va a ser consistente a medida que n crezca, y la media, como acabamos de decir, es suficiente porque es la medida que trabaja con toda la información. ¿Qué pasa con la proporción? Lo mismo. Es un estadístico que cumple con las propiedades de ser insesgado, eficiente, consistente y suficiente. Por lo tanto, hemos visto hoy, al final del capítulo 8, cómo se comportan estas dos variables aleatorias, media muestral y proporción muestral. Hemos visto la relación de estos cálculos en relación a la esperancia y varianza y su relación con los parámetros, ¿sí? Y también hemos visto que cumplen con las propiedades de los buenos estimadores, por lo tanto ya nos estamos acercando a decir, bueno, ahora cuando entremos a los procedimientos de estimación o de verificación de hipótesis, yo ya sé que tengo 2 estimadores fuertes, que se me van a 2 estadísticos fuertes que por cumplir con todas las propiedades se me han transformado en buenos estimadores de sus respectivos parámetros, ¿sí? Entonces nos vamos a meter en próximas clases, de acá a 2 semanas, cuando nos volvamos a ver, en los procedimientos ya de la inferencia estadística, conociendo cómo se comportan y conociendo que son buenos estimadores por haber cumplido con las 4 propiedades de buenos estimadores. Bien, en relación a conceptos, no vamos a ver más conceptos que tengan que ver con la unidad. Sepamos que ya estamos dentro de los primeros pasos de este último eje. Tienen los contenidos para la evaluación próxima, eso ya está visto y ya tienen, les dije todo al principio de la clase, todas las posibilidades de consulta y de revisión y de materiales y demás para estar listos. Lo único que está faltando subir a la plataforma, ya sea la UB como la de la Facu, es el instructivo de parcial, que eso lo vamos a subir este fin de semana, en donde les va a decir exactamente el horario de cada curso y bueno, y las pautas de trabajo, la cantidad de tiempo que tienen, igual que muy parecido al instructivo que se trabajó en la primera evaluación parcial. Entonces, vamos a cumplir con ese último requisito
y ya sé que tienen la cabeza ahora en el parcial y a lo mejor no tanto en esto, pero a medida que puedan ir involucrándose con los contenidos de la unidad 8, como les dije, como base, para poder ir entendiendo después todo lo que va a venir en relación a este tema que se llama estadística inferencial, con todo lo que hemos aprendido en relación a la captura, selección, tamaño de muestras, con relación a las medidas que hemos aprendido a calcular de cada muestra y las propiedades que han cumplido cada una de estas medidas para ser buen insumo, por decirlo de alguna manera, al momento de generar esta técnica o estos procedimientos de inferencia o generalización en relación a aspectos poblacionales. Vamos a salir de acá. En relación a contenidos, como les digo, hoy no hay más. Si hay alguna consulta de temas de la evaluación, la verdad que me tienen hoy y me van a tener en el foro por cualquier consulta, porque recuerden que el martes que viene justo es feriado. Entonces tienen que tratar de aprovechar al máximo la clase de práctico que tienen con Ana esta semana. Tienen las clases de tutoría, como siempre les digo, los jueves de 14 a 16, donde también pueden aplicar. Y la semana que viene, lo otro que les ofrezco, si no es el foro, es a lo mejor incorporarse en alguna de las otras clases, ¿sí? de otros cursos, que ustedes enseguida pueden conseguir los links para poder entrar, y a lo mejor sacarse algunas dudas o escuchar algunas dudas en relación a los repasos, justamente porque perdemos la clase del feriado. Y ustedes estarían rindiendo más tirando al viernes, creo que era, ¿no? El 2K3 tiene los martes y viernes tienen la clase práctica, ¿sí, no? Ya vamos a subir el instructivo de parcial este fin de semana. Bien, en relación a mí, escucho sugerencias o consultas o lo que necesiten. Para compartir, ya no vamos a compartir más contenido porque, bueno, cuando pase la instancia de evaluación seguiremos avanzando. No hay preguntas de ningún tipo. No. No, parece que no. Bueno, están liberados de mi parte, entonces si no hay consultas de parcial y no hay, los libero para que puedan abordar alguna otra materia. Nos vemos de acá a 2 semanas. Muchas gracias, profe. Que tenga un buen día.